Noticias de última hora, preste mucha atención. Daniel Noboa atribuye reacción violenta de grupos criminales a que se sienten acorralados. El presidente Daniel Noboa participó en la entrega simbólica de 10.500 chalecos antibalas a la Policía Nacional en el cuartel Modelo de Guayaquil. Las estructuras criminales se han replegado a provincias donde tienen mayor fuerza. Y su reacción violenta obedece a un acorralamiento de la fuerza pública. Esta es la lectura del comandante de la policía y del presidente Daniel Noboa sobre el aumento de la violencia en el país. La violenta reacción del crimen organizado frente a las acciones que ejecutan nuestros policías y militares será respondida con más fuerza y con todas las atribuciones que nos permite la ley y la Constitución, declaró Noboa. El mandatario subrayó que los criminales se sienten acorralados debido a los esfuerzos continuos de las fuerzas de seguridad para desmantelar sus operaciones. Noboa destacó que la entrega de estos chalecos antibalas, de altísima resistencia balística, es una medida crucial para proteger la vida de los policías, a quienes calificó como héroes que se juegan la vida diariamente por el bienestar y la seguridad del país. Estamos claros que reconstruir nuestra seguridad no es una tarea de corto plazo, porque durante años los narcoterroristas se enquistaron en nuestra sociedad con poderosos cómplices en la política, en el sistema judicial, en el sistema de rehabilitación social, sostuvo Noboa. Y agregó que hoy están amedrentados con los golpes que están recibiendo de un gobierno al que no pueden someter, de un gobierno que se ha convertido en la principal fuerza de cambio. El general César Zapata, comandante de la Policía Nacional, también habló de un repliegue de las estructuras criminales a provincias como Guayas y Manabí. El oficial resaltó, durante el acto de entrega de chalecos de protección balística, la reducción del 26% en las muertes violentas durante las 28 semanas del actual gobierno, en comparación con el mismo periodo del régimen anterior. Y lo atribuyó a la declaración del conflicto armado contra los grupos narcoterroristas desde el 9 de enero de 2024. Además, Zapata detalló los recientes resultados operativos, mencionando la liberación de 13 secuestrados y la detención de 70 personas en la última semana a través de la Fuerza Investigativa contra la Extorsión, así como 135 detenciones realizadas por la Fuerza de Investigación Criminal. El comandante también anunció la creación de la Fuerza Investigativa contra la Violencia Intrafamiliar. Y aseguró que en lo que va del año se registra una reducción del 17% en los femicidios a escala nacional. Al acto también asistió la ministra del Interior, Mónica Palencia. Más de 10.000 chalecos de protección balística entregó el gobierno de Daniel Noboa a la Policía Nacional en Guayaquil. Efectivamente, en horas de la mañana, aquí en las instalaciones del cuartel Modelo ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil, se hizo la entrega de más de 10.000 chalecos de alta protección balística por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa hacia la Policía Nacional. Esto para seguir apoyando la tarea de combatir el terrorismo y el crimen organizado. Aquí el primer mandatario manifestó que seguirá apoyando a esta institución del Estado. Veamos. Estos 10.500 chalecos que hoy entregamos a la Policía Nacional son de altísima resistencia balística para proteger la vida de nuestros héroes, quienes día a día se juegan la vida por nuestros sueños y nuestro futuro. Ustedes cuentan con todo el apoyo del Estado y el respaldo de una ciudadanía que confía en su trabajo y en su profesionalismo. Además, también el comandante general de la policía manifestó que uno de estos chalecos antibalas le salvó la vida a un servidor policial durante los últimos operativos que se han realizado en el país. También puntuó que los índices delincuenciales han bajado en el país. Solo en esta última semana, a través de la Fuerza Investigativa contra la Extorsión, el FICE, se ha logrado la liberación de más de 13 secuestrados, 70 detenidos y aprehendidos de 21 operativos. 200 policías heridos y 8 servidores policiales muertos. Es el resultado que registra la Policía Nacional en lo que va el mandato del presidente Noboa. Esta es una de las razones por las que se ha reforzado justamente a la Policía Nacional. En más noticias. Pablo Muentes continúa en La Roca, aclara SNAI ante rumores de supuesta fuga. En redes sociales se ha comentado que el exasambleísta habría sido trasladado a una casa de salud recientemente. Ante comentarios difundidos en redes sociales en torno a que el exasambleísta Pablo Muentes, procesado en el caso Purga, ya no se encontraría en su celda en el Centro de Privación de Libertad Guayas número 3, más conocido como La Roca, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, SNAI, emitió un pronunciamiento. La entidad, a través de un chat de prensa, señaló:
Este servicio de Estado confirma que la persona privada de libertad se encuentra en el Centro de Privación de Libertad Guayas número 3, en cumplimiento a lo dispuesto por las autoridades legales competentes. Pero no dio más detalles sobre el exlegislador del Partido Social Cristiano. En redes sociales se ha comentado que el exasambleísta habría sido trasladado a una casa de salud recientemente y que esa sería una de las razones por las que ya no estaba en la cárcel La Roca. Sin embargo, el SNAI confirmó que Muentes permanece en el reclusorio. En más noticias. Los terroristas han estado acostumbrados a hacer lo que les venga en gana, hoy la historia es diferente, dice Daniel Noboa sobre sanción de Estados Unidos a los Lobos y alias Pipo. El país del norte considera que actualmente esta es la organización de narcotráfico más grande de Ecuador. El presidente de la República, Daniel Noboa, reaccionó en sus redes sociales ante las sanciones impuestas por Estados Unidos a la organización Los Lobos y a su cabecilla, Wilmer Chavarría, alias Pipo. La mañana de este jueves, 6 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer esa información. Las sanciones contemplan el bloqueo de las propiedades e intereses en propiedades de Pipo y las personas de la agrupación, así como aquellas que estén en control de personas estadounidenses, y deberá informarse a la dependencia. Igualmente con cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50% o más de una o más personas bloqueadas, a menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentas. Estados Unidos respalda nuestra lucha contra el terrorismo. Por años los terroristas han estado acostumbrados a hacer lo que les venga en gana, hoy la historia es diferente. Hoy tienen un gobierno que los enfrenta, y se siguen sumando aliados en esta lucha. Esta es una guerra de largo aliento, una que vamos a ganar, escribió el presidente Daniel Noboa. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro señaló que los Lobos se convirtieron en la organización de narcotráfico más grande de Ecuador y contribuyen a la violencia que afecta al país. Dentro del comunicado se mencionó que los Lobos se iniciaron como un brazo armado de los choneros dedicados al sicariato, pero la muerte de José Luis Zambrano, alias Rasquiña, dejó un vacío en el poder que generó ataques, matanzas carcelarias y división de las bandas delictivas. En más noticias. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, respondió a Esteban Torres y lo calificó como chismoso. Eso frente a una supuesta mayoría en contra del presidente Noboa en la legislatura. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, arremetió en contra del viceministro de Gobierno, Esteban Torres, tras las últimas declaraciones que ofreció en el Palacio de Carondelet, en el que habla de una supuesta nueva mayoría aquí en el legislativo en contra del presidente de la República, Daniel Noboa. Las bancadas tienen otras posiciones al respecto y también insisten en que el gobierno cambie de vocero. Que los chismes de pasillo, Así respondió el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, a las nuevas declaraciones del viceministro Esteban Torres sobre una supuesta nueva mayoría en el legislativo en contra del presidente Daniel Noboa. Y vamos a ir también a la Corte Constitucional con ese veto. Y seguiríamos yendo a la Corte Constitucional las veces que sean necesarias, si se quiere, por declaraciones irresponsables y actuaciones irresponsables del vocero, ahora chismoso del gobierno, bloquearle a la gente las soluciones que le da a través de las leyes esta Asamblea Nacional. O sea, ya no es un vocero, ahora resulta que es un chismoso del gobierno. Imagínense regresar a la política de los chismes y no de las conversaciones formales, de estar tras bastidores y no de ser transparentes. A esto se suma el veto total que dio Noboa a la ley que obligaba al Ejecutivo a asignar los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, decisión que ahonda la pugna entre el Ejecutivo y la Asamblea. Frente a ello, se suman las voces que piden al gobierno cambiar de vocero. Al estilo de una vendetta de políticos viejos y obtusos, hacen un veto total a algo que beneficia a todos los ecuatorianos. Identificamos confusión al interior del Ejecutivo en el sentido de que ellos están pensando que estamos planificando un modelo de desestabilización, lo cual es imposible. Aquí no se puede llevar a juicio político al presidente de la República, peor por las razones que ha manifestado el ministro Torres. No queremos reconfigurar las comisiones para poder atacar al gobierno de ninguna manera. Sin embargo, la bancada de gobierno en Asamblea intenta mantener abierto el canal de diálogo. Valentina Centeno mantuvo una conversación con el presidente Kronfle en el pleno de la legislatura, mientras en los pasillos hacen advertencias. Que hay que diferenciar algo. Una cosa es la esfera política y otra cosa es lo que está viviendo el país en seguridad nacional. Estamos hablando de leyes de seguridad nacional. No podemos
permitir que un revanchismo político de las viejas prácticas políticas no permitan que se apruebe una ley que viene a beneficiar al pueblo ecuatoriano. Por ahora, esta suma de hechos fragmenta las relaciones entre los dos poderes del Estado. El Ejecutivo se juega la carta del veto total, mientras que las bancadas hablan de mayorías móviles en el Pleno. Y dentro de esta pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, el viceministro Esteban Torres respondió a Henry Kronfle, quien pidió su salida. Además, denuncia que ahora la Asamblea intenta dar de baja al veto total a las reformas al Código de la Función Judicial. Nosotros no nos metemos en otras funciones del Estado, no estamos pidiendo que cambien al presidente de la Asamblea, a pesar de que parece que en los partidos ya se discute eso. Esta fue la respuesta que el viceministro de Gobierno Esteban Torres dio al presidente de la Asamblea Henry Kronfle, quien este miércoles pidió un cambio de vocería. Torres aseguró que 3 bancadas del Legislativo tienen un plan para acabar con el gobierno, lo que incluiría el cambio de comisiones. Lamentablemente le han declarado la guerra, no solo a este gobierno, sino por ende también a los ciudadanos. Y más allá de las reacciones infantiles de ciertos señores, quedaron en evidencia muchas de sus intenciones. Pero la pugna entre Ejecutivo y Legislativo sigue escalando. Este jueves, en rueda de prensa, Torres anunció que el Parlamento ahora va detrás del veto total a las reformas al Código de la Función Judicial y ha pedido un criterio a la Corte Constitucional. Desesperados, el procurador de la Asamblea Nacional presentó ante la Corte Constitucional el 30 de mayo del 2024 una petición buscando inducir al error para que interprete que el veto del presidente realmente tiene razones constitucionales. En el documento, la Asamblea asegura que el veto no ha sido justificado y que el artículo en el que se señala que los vocales de la Judicatura pidan licencia sin sueldo en caso de tener prisión preventiva se basa en la presunción de inocencia que tiene todo procesado. Lo que significa que si la Corte aceptara esa petición, regresaría el veto a la Asamblea Nacional sin que ya el presidente pueda hacer algo más. Y sobre los cambios para que los asambleístas se allanen en caso de un veto parcial, Torres no descartó que el gobierno ahora vaya a usar la figura del veto total en las próximas leyes que sean aprobadas. Toda la producción de la Asamblea con esa reforma malhadada se convierte en reformas estériles, porque si el presidente comienza a vetar todo, ¿en qué queda la Asamblea? Pero eso es producto justamente de un revanchismo. Pese a ello, según el viceministro, el gobierno aún mantiene abiertas las puertas del diálogo para superar este impasse entre ambas funciones del Estado.